tiene sentido ir hoy día. Buenos días. Estamos de regreso, vamos a continuar con el material que hemos estado trabajando. Estábamos viendo ya el contenido de la semana. Buenos días. Buenos días. El contenido de la semana 15, ya lo estábamos terminando prácticamente. Ya les voy a poner las diapositivas de lo que estábamos trabajando. Ya. Déjenme compartir las pantallas para seguir con la clase. Entonces nosotros estábamos conversando acerca de lo que era los modelos de macroeconomía. Teníamos el modelo keynesiano y el modelo clásico, ¿no? Quiero también reforzar un poco, voy a aprovechar esta holgura que tengo con respecto al tiempo, para reforzar ciertos conceptos de lo que era la oferta agregada. Nosotros, cuando habíamos estudiado la demanda agregada, habíamos mencionado, me voy a ir a la pantalla, al pizarrón, perdón. Pizarra, acá está. No me dejo pasar. Ya. Entonces, me imagino que ustedes ahorita pueden ver la pizarra, ¿no? Entonces, voy a aprovechar para reforzar algunos conceptos de la oferta agregada que de repente pueden estar un poco vacíos. Nosotros sabemos que en la oferta agregada, lo que analizamos o lo que revisamos es cómo se relacionan los efectos de la producción y los niveles de salario. Nosotros cuando estábamos conversando acerca de la oferta agregada, mencionábamos que tiene este contexto. Este contexto de la oferta agregada se da principalmente cuando nosotros estamos en el mediano plazo. Nosotros tenemos por un lado la postura que mencionan los keynesianos y tenemos por otro lado la postura de los economistas clásicos, ¿no? Entonces, para los keynesianos, el comportamiento se da de esta manera, de la oferta agregada. Se va a dar de esta manera, la función de la oferta agregada para los keynesianos. En cambio, tenemos que los economistas clásicos dicen, no, la función de la oferta agregada tiene un comportamiento de esta naturaleza. Esta es la oferta agregada para los economistas clásicos. Es un poco que entiendan cuál es la diferencia, ¿sí? Este es el comportamiento de la oferta agregada para los economistas keynesianos y este es el comportamiento de la oferta agregada para los economistas clásicos. Y esto está ligado a otros aspectos. Lo voy a poner de otro color para que lo puedan un poco diferenciar. Lo voy a poner con color azul. Entonces, no, color azul ya está el texto. Voy a ponerle el color verde. Entonces nosotros tenemos, voy a dibujar acá abajo otra gráfica
de lo que es la oferta agregada y de lo que es la demanda, sí, la oferta agregada, pero en sus estilos que pueden presentarse. Nosotros podemos tener que la oferta agregada sea, por un lado, completamente horizontal, ¿sí? Esto, cuando nosotros tenemos que es completamente horizontal, lo que nosotros estamos diciendo de que lo que ocurra con el precio de los productos no va a verse involucrado en lo absoluto. Es decir, en el largo plazo, los precios van a estar estables, van a ser en el corto plazo, perdón. Esta función se debe principalmente al corto plazo. Entonces, voy a poner acá el texto. Esto es al corto plazo. En el corto plazo se da este efecto, ¿no? De que los niveles de precios nominales no van a verse, los precios y los salarios nominales no van a verse afectados, no va a haber ninguna afectación. Aquí voy al ladito, la pizarra. Entonces aquí tenemos de que W, más arribita lo voy a poner. Aquí, W no varía. ¿Sí? W no varía en el corto plazo. Los salarios nominales no varían. En cambio, si la función de demanda, si la función de oferta se presenta de esta otra naturaleza, lo voy a poner de otro color, con el color café, si se expresa de esta otra naturaleza, vamos a tener que un comportamiento salió esto, no ese color. Va a ser algo así. ¿Sí? Va a ser completamente vertical. Y esta es la función de oferta en el largo plazo. Entonces, aquí vamos a tener que en el largo plazo los niveles de los salarios y los precios van a incrementar constantemente. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo vemos, un ratito. En el largo plazo, los niveles de salario y el precio van a incrementar constantemente. Un ejemplo de esto lo vemos si ustedes analizan cuánto cuesta en la actualidad un almuerzo ejecutivo. Está costando cerca de $3. ¿Cuánto costaba un almuerzo hace 10 años? Hace 10 años un almuerzo ejecutivo estaba alrededor de $1, $1.50. Y si nos vamos a la época de Sucres, justo cuando estábamos en la transición, un almuerzo costaba menos de $1. Si lo vemos a niveles de Sucre, significa que cuando estábamos justo en el tema de la transición, un almuerzo estaba costando 25.000 Sucre, alrededor de $1. Nos vamos cuando alrededor de los años 90, tenemos que un almuerzo estaba cerca de los 500 Sucres. Vemos cómo varió de 25.000 bajó a 500 Sucres. Si nos vamos mucho más atrás, ya en los años 80, un almuerzo de repente estaba por cerca de los 20 Sucres. Entonces, y si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, vemos que un almuerzo ya costaba centavos. Y aquí en el Ecuador, más que los centavos, utilizábamos la expresión de los reales. Un real, dos reales por reales. Ustedes pregúntenle a sus bisabuelos, los que tengan el privilegio de tener a los bisabuelos con vida, pregúntenle cuánto costaba un almuerzo cuando ellos eran niños. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Parece que está inestable el internet. ¿Me logran escuchar? Sí, sí se lo escucho, profe. Ya, lo anterior sí lo podían ver. Sí, ahorita no se ve nada. Ya, voy a tener que volverlo a buscar porque, pues, no sé, parece que hubo un altibajo de energía y se me fue la sesión por unos instantes.
Bien, déjeme volver a poner que lo que estoy explicándole es importante. Bueno, se borró todo, no importa. Yo lo vuelvo a bosquejar, que no es complicado. Entonces teníamos, por un lado, la función de la oferta. Voy a comenzar ya de lo que de los distintos tipos de ofertas, ¿no? Tenemos esta, ay, perdón. Esta oferta va a ser a largo plazo. Esta es la oferta a largo plazo. En el largo plazo, los niveles de salarios y de precios van a estar constantemente incrementándose. Recuerden que este es el precio. Tenemos los niveles de precio. En el corto plazo, nosotros vamos a tener en cambio que los niveles de salario, voy a ponerlo de otro color para que no se haga un champú, los niveles de, bueno, es horizontal, es completamente horizontal. Voy a seleccionarlo. Ya. Esto es en el corto plazo. En el corto plazo vamos a tener que el precio va a ser constante. Los precios y los salarios van a ser constantes. ¿Qué es el largo plazo? Dentro del horizonte de tiempo de la vida de los gobiernos, el largo plazo va a ser prácticamente toda la vida republicana que tienen las naciones, ¿no? Para el caso del Ecuador, desde el año 1832 hasta la actualidad, y sigue corriendo el largo plazo. Entonces, en el largo plazo vemos que los precios se incrementan constantemente, ¿no? Y los niveles de producción son estáticos ante ese efecto. En cambio, en el corto plazo ocurre lo contrario. Por ejemplo, el corto plazo puede ser un día, 2 días, puede ser hasta inclusive un periodo. En algunos casos pueden ser 2 periodos o 3 periodos. Depende de mucho de los niveles de confianza que tengan cada uno de los entes que participan en la economía. Entonces, el corto plazo, nosotros vamos a tener que no va a haber afectación ni en el precio ni en el nivel de los salarios, indistintamente de las políticas que realice el gobierno, ¿no? Esto se da en el corto plazo. Ahora, ahí es que en función de esto es que viene John Maynard Keynes en la época de la recesión, en el año de 1930, en Estados Unidos dicen que la función de la oferta tiene este comportamiento, y lo voy a poner de otro color. Dice, la función de la oferta tiene este comportamiento. Voy a poner acá. Tiene este comportamiento ahí. Dice John Maynard Keynes, la oferta tiene este comportamiento. Que esto, básicamente, si nosotros nos ponemos a analizar, es una estructura que se podría distinguir como de mediano plazo. ¿Ya? Donde este mediano plazo va a depender mucho de las situaciones y políticas macroeconómicas que resulten en un determinado momento, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en consideración cuando estemos hablando de las políticas macroeconómicas, cuando estemos hablando de las teorías macroeconómicas, de lo que dice el modelo keynesiano, de lo que dice el modelo clásico, ¿no? Entonces, aquí en el corto plazo tenemos que los salarios no se van a ver afectados, los salarios nominales, con respecto a los salarios reales. Recuerden que el salario nominal es lo que representa el ingreso dentro de una nación, y el salario real es lo que representa el ingreso de una nación con respecto a otra nación. En el mediano plazo, esto va a ir paulatinamente modificándose. Aumenta el precio, aumenta la producción, y los salarios también se van a ir incrementando. En cambio, en el largo plazo el efecto es automático. Siempre los niveles de producción van a seguir siendo los mismos, indistintamente del tiempo. Esto ocurre con la oferta agregada. Además de esto, quiero mencionar algunos efectos que se presentan
nosotros habíamos estudiado en la demanda agregada que la demanda agregada, voy a dibujarlo acá. Bueno, la demanda agregada sabemos que es la curva que está, le voy a poner de otro color, le voy a poner todo de color, en color tenue, ya, este color amarillo. Entonces, esta sabemos, uy, ¿qué pasó? No sé qué hice. Allá. Entonces, aquí sabemos que esta es la demanda agregada. La demanda agregada, ¿no? Entonces, sabemos que si tenemos un desplazamiento, aquí mejor con flechita, si tenemos un desplazamiento de la demanda agregada hacia este extremo, nosotros estamos diciendo que la demanda se está expandiendo, que está creciendo la demanda agregada. En cambio, que si tenemos un desplazamiento hacia la parte de abajo, nosotros decimos que la demanda se está contrayendo. Y esto prácticamente, el efecto nosotros lo encontramos cuando tenemos, por ejemplo, un aumento del gasto público hace que la demanda crezca. Un aumento del consumo autónomo hace que la demanda crezca. Un aumento de la inversión autónoma hace que la demanda crezca, ¿no? Entonces, de ahí nosotros vimos cada uno de los efectos que hace que la demanda crezca y por el contrario, una reducción del gasto público hace que la demanda se reduzca. Y así para cada una de las políticas que ya hemos estudiado y que inclusive ustedes hicieron una pequeña exposición. Ahora, vamos a reforzar qué sucede con la oferta agregada en el mediano plazo, en el largo plazo y en el corto plazo, y vamos a reforzar qué ocurre ante determinadas políticas macroeconómicas que puede hacer, o cuáles son las condiciones que hacen que la demanda agregada crezca o decrezca. Entonces, nosotros vamos a tener, voy a dibujarlo acá, con un color más resaltado, con el color gris. Entonces, ahí está en flecha. Seleccionar. Entonces, aquí voy a poner la oferta agregada. Y en la oferta agregada, vamos a trabajar con la oferta a mediano plazo. Uy, me equivoqué. Esta es la oferta que se maneja a mediano plazo. Esta oferta puede desplazarse gráficamente o matemáticamente. Nosotros podemos mencionar que esta oferta se puede desplazar hacia este sentido o hacia el sentido opuesto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que cada vez que se dé hacia este sentido, hacia el lado izquierdo, vamos a tener una contracción, una reducción. Hacia este sentido vamos a tener que es una reducción de la oferta. Voy a ponerle oferta agregada en términos. En cambio, cuando se desplace hacia este sentido, vamos a tener, por el otro lado, un aumento de la oferta agregada, ¿sí? Entonces, esto es importante también que ustedes conozcan. Lo mismo si tenemos, en el caso de que es la oferta agregada, que tiene este comportamiento, no lo voy a hacer de otro color, de opción amarilla. Voy a ponerle como el color amarillo. Entonces, si tenemos que esta oferta agregada, si esta oferta agregada se desplaza hacia este sentido, tenemos que es una reducción de la oferta agregada, y si se desplaza hacia este sentido, tenemos que es un aumento de la oferta agregada. Entonces, nosotros podemos observar de que en el caso de la oferta agregada, nosotros tenemos que puede ser, dependiendo el tiempo en el cual se esté analizando,
Puede ser horizontal, vertical o la oferta clásica que nosotros hemos venido estudiando. Y cada vez que se desplace al lado derecho, estamos refiriéndonos de que está creciendo la oferta. Y cada vez que se desplace hacia el lado izquierdo, estamos diciendo que está decreciendo la oferta agregada, ¿sí? Hasta allí alguna pregunta. Está claro esta parte, ¿no? Ya, ahora les voy a indicar algunas consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta cuando estemos hablando acerca de la oferta agregada, cuándo se va a dar el caso de que la oferta agregada se movilice. Entonces, aquí les voy a compartir ahorita esta pequeña lámina, y por ahí encontré, lo veo muy resumido, muy didáctico. Déjenme compartirles esta pantallita. Acá. ¿Ya? Entonces, factores que afectan o que hacen que se desplace la función de la oferta. Entonces, aquí voy a hacer un poco más grande aquí. Entonces, tenemos que, ya, tal como les explicaba, ustedes pueden ver ahorita la pantalla, ¿no? O pueden ver la pizarra. ¿Cuál pueden visualizar? Estamos viendo una página. Ah, la página de internet, ¿no? Ajá, una página. Ya, donde dice precio, cantidad y están unas gráficas. Exacto. Ya, perfecto. Entonces eso es lo que quería corroborar. Entonces aquí, otra vez está variando el internet. Ya. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan fuerte? ¿Fuerte y claro? Sí, Sí, está bien, profe. No, no se la escucha. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? No se escucha bien, no se escucha nada. sí se escucha bien. Ya, entonces. Eso quería confirmar porque me sale el mensaje como que hay variación de voltaje. Ya, entonces tenemos, cuando nosotros en oferta, recuerden que este de aquí vendría a ser una oferta a mediano plazo, cuando la oferta o cuáles son las condiciones que hacen que la oferta crezca. Una de estas condiciones que hacen que la oferta crezca es cuando tenemos condiciones que favorecen a la producción. Por ejemplo, para los productores resulta que hay condiciones en la economía en las cuales es mucho más fácil contratar personas. Resulta que han habido algún tipo de devaluación monetaria donde los salarios nominales han bajado, entonces, y la mayoría de los países son exportadores, entonces tienen mayor capacidad o liquidez para contratar mayor número de trabajadores. Porque ha habido una baja en los salarios nominales de las personas. Entonces, esto estimula a que la producción crezca. Un ejemplo de cuando son condiciones favorables a la producción, por ejemplo, si al momento de realizar una venta hay una restricción de que para poder ponerte camisas deben de ser elaboradas con un hilo específico y de repente dicen ya no tienes que utilizar ese hilo, sino puedes utilizar el hilo que mejor te convenga, entonces esas son condiciones favorables para la producción. También otro ejemplo que hace que la oferta crezca, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Eso significa que crezca, que aumente la oferta, no de que se desplace hacia arriba, no, eso no significa que crezca la oferta. La oferta siempre que se desplace hacia este sentido. Entonces, cuando nosotros tenemos este escenario, también se va a dar cuando hay una baja de los precios de insumos. Recuerden que las empresas se dedican a producir. Y para adquirir los bienes de capital o los acervos de capital o los niveles tecnológicos que utilizan para producir, si estos bajan su costo, obviamente va a permitir a las empresas producir mayores unidades. De igual manera, si aumenta la tecnología o mejora la tecnología, por ejemplo, para producir, qué sé yo, focos, de repente se tiene una maquinaria que produce 100 focos al día, y de repente aparece otra maquinaria que es más económica y produce ya no 100 focos al día, sino 100 focos por minutos. Entonces, esto obviamente va a desplazar la oferta, va a hacer que la oferta aumente, porque hay una mejor tecnología que permite producir mayor número de unidades. También otra forma que hace crecer la función de la oferta es una reducción de la carga impositiva o situaciones reglamentarias menos complicadas
para poder presentar los impuestos, ¿no? Entonces, eso también hace que la oferta crezca. En cambio, en su contrapartida, nosotros vamos a tener que malas condiciones para la producción, por ejemplo, se vuelve cara la mano de obra. Entonces, al momento que se vuelve cara la mano de obra, contratar para las empresas se vuelve un problema, porque incrementar una persona adicional a que entre el sistema productivo me involucra sacrificar ciertas unidades de producción, y ahí es donde comienza a haber problemas como el desempleo, porque dicen, no, pues lo primero que hacen es achicar gasto y siempre se toma por la parte de recorte de personal. Entonces, eso es un escenario que nosotros vemos. Diana, toma. Bueno, entonces, ya. Entonces estábamos viendo de que un aumento o una situación donde las condiciones de mercado se ponen desfavorables hacen que, por el contrario, la oferta agregada se contraiga. ¿Qué significa que se contraiga? Que se desplace hacia la izquierda, ¿no? Aquí ven la dirección de las flechas, eso es una contracción de la demanda agregada, de la oferta agregada, perdón. Asimismo, aumento de los precios de los insumos, así también va a ocasionar una reducción de la oferta agregada. Descenso en las tecnologías, esto es algo medio raro que ocurra, ¿no? De que de repente una empresa tiene una determinada industria que produce gasolina y es súper eficiente, y el gobierno dice el uso de los combustibles está prohibido y tienen que utilizar solamente, ya no van a utilizar a gasolina, sino tienen que utilizar tecnología a carbón. Entonces, eso es algo muy raro que llegase a ocurrir, y entonces las empresas se ven obligadas a dejar de utilizar maquinarias que procesen con gasolina y utilizar únicamente maquinarias que procesen con carbón. Entonces, eso sería algo medio raro que ocurra, ¿no? Pero pues, si de llegarse a ocurrir, lo que va a generar es que se contraiga la oferta agregada. Así también, el aumento de la carga impositiva o trámites más complicados para hacer declaraciones de impuestos también va a ocasionar que la oferta agregada se contraiga o disminuya, ¿sí? Esto quería un poco reforzarles a lo que nosotros habíamos estudiado de lo que era la oferta agregada. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, No hay preguntas. Bueno, entonces, no. esto, me vine por acá, me equivoqué de pantalla. Estamos acá. A ver, no sé qué se me hizo la diapositiva de PowerPoint. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Entonces voy a tomar la lista y nos volvemos a conectar. Voy a tomar la lista. Desde que me olvide. Ustedes son el paralelo... Ya, atención a la lista. Listo. Gloria Arrieta. Buenos días. Buenos días. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Mario, ¿se encuentra Mario? Presente, profe, ¿no me escucha? No, ahí la escuché. Ya, buenos días. Bien. No sé por qué aparece 90. Ah, sí, está considerando mal acá. Déjame acomodar esto. Ahí sí. Ahí está mal. Ya, entonces, tenemos acá Sebastián Candelario.
Sebastián Candelario. Sebastián Candelario. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luisa Espinosa. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Jeremy Gamboa. Presente, buenos días. Buenos días. Kerly Guadalupe. Presente, buenos días. Buenos días. Jonathan Méndez. Presente, buenos días. Buenos días. Leslie Mina. Presente, buenos días. Buenos días. Josel Montero. Presente, buenos días. Buenos días. Grace Pluas. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Leonel Tuquinga. Presente, buenos días. Buenos días. Y Cristel Ullaguaris. Presente, buenos días. Ya, listo. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para ver la siguiente sesión. ¿Ya? Desde que se acabe. Ya, profe.